¿Cómo olvidar cuando un austriaco fue rechazado de la Academia de Artes, volviéndose un terrible dictador de Alemania para invadir Polonia, que estaba bajo la protección del Reino Unido, provocando también un ataque por parte de Francia, para que después los Estados Unidos le declararan la guerra a Japón porque les hundieron un barquito? Así que tú, querido amigo mexicano promedio de los 40, deberás derribar aviones kamikazes en China. Espera un momento, vamos muy rápido, ¿no? Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más brutal y devastador que el hombre jamás haya visto. Las víctimas de este evento se estiman entre 60 a 100 millones de fallecidos. Vamos, que entre 1939 y 1945 se acabó con un porcentaje de la población mundial. Pero vayamos por partes, que las causas, desarrollo y consecuencias de este evento son mucho más complicadas que decir que un artista austriaco frustrado de repente decidió que era buena idea odiar a los judíos y tratar de conquistar al mundo. Tratar de conquistar al mundo. El objetivo de esta seguidilla de videos es tratar de echar un poco de luz sobre los eventos que transcurrieron durante la Segunda Guerra Mundial, sus batallas, personajes y ahondar levemente en las causas y consecuencias de haber enfrentado al mundo en un Battle Royale masivo. ¿Qué tal, chicos? Mi nombre es Dani y esto es el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Para llegar a los comienzos de este brutal conflicto, es necesario retroceder en el tiempo unos cuantos años a la década de los 20. Con el final de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos había emergido como principal potencia económica, y junto al resto de vencedores se habría creado la Liga de Naciones, organización que pretendía velar por la paz mundial y evitar nuevas disputas, haciendo que los conflictos se resolvieran mediante un debate en la Liga y no mediante la fuerza. Una especie de ONU post Primera Guerra Mundial pre-Segunda Guerra Mundial. Sus objetivos eran claros: direccionar el actuar de las naciones en pos de salvaguardar la integridad de sus miembros y evitar así las atrocidades del pasado, elevando a la humanidad como especie, llevándonos sin traspiés a la cúspide de la civilización y la concordia. Aunque al final la Liga de Naciones sería tan útil como los kunais en Naruto. De hecho, Estados Unidos se rehusó a formar parte de la Liga porque, aunque no lo crean, en ese entonces los estadounidenses no estaban tan interesados en meterse en los asuntos de cada país del mundo. Bueno, al caso. Sin duda una de las naciones más afectadas por la previa guerra fue Alemania, quien no solo tenía que mitigar y reconstruir los estragos de la guerra en su propio territorio, sino que además debía cargar con el peso de formarse en el bando perdedor y llevar toda la responsabilidad material y moral de haber causado la guerra, según el Tratado de Versalles. Además se le impuso la cantidad de 31.400 millones de dólares como pago por los perjuicios ocasionados por el conflicto, cantidad que para el año 2012 y ajustando la inflación ascendía a los 400 millones de dólares. La cifra era considerada excesiva incluso por economistas estadounidenses. Para poder pagar la deuda y costearse las necesidades internas, la República de Weimar se vio en la necesidad de imprimir un papel moneda llamado Papiermark. Esta nueva forma de dinero en Alemania tenía un pequeño problema: no podía seguir el patrón oro, es decir, este dinero no podía ser transformado de vuelta en oro y le hacía carecer de valor. Aunque en un principio el Papiermark mantenía un tipo de cambio relativamente estable, pero como sabemos, durante el siglo XX los alemanes no se caracterizaban precisamente por ser afortunados. En 1921, Inglaterra exigió 2 millones de marcos de oro anuales como pago por reparaciones de guerra, y así la parte del dinero alemán que sí tenía respaldo por seguir el patrón oro se destinaba a saldar la deuda, haciendo a su vez que la República de Weimar tuviera que imprimir más papel moneda. Al aumentar el flujo de dinero circulante entre la población, este comenzó a devaluarse de manera exponencial, desencadenando una hiperinflación en el país entre los años de 1921 y 1923. Entonces llegamos a una Alemania de los años 20, una Alemania hundida, humillada y desmoralizada. El recuerdo de la guerra y el sentimiento de haber sido traicionados por la cobardía de sus líderes aún se encontraba muy presente en la memoria de los alemanes. El desempleo y la pobreza estaban a la orden del día. Solo para que te des una idea de qué tan feo pintaba la cosa para los alemanes, todavía para 1921, 60 marcos de oro eran lo equivalente a $1. En diciembre de 1922, tan solo un año después, un solo dólar equivalía a 8.000 marcos de oro. Vamos, que Alemania era la Venezuela del siglo XX. Todo este hervidero de tensión política, pobreza y rencor se sirvió como el escenario perfecto para el ascenso de ideologías extremistas, como de hecho estaba ocurriendo en toda Europa. Los alemanes necesitaban un líder,
alguien que les diera esperanza y los guiara. Y es aquí cuando aparece uno de los personajes más célebres de la historia, Hitler. Aquel carismático personaje con bigote al estilo de Chaplin, con ideas extremistas pero con un talento innato para la oratoria. Nació el 20 de abril de 1889 en la ciudad de Braunau am Inn, en Austria. Participó en la Primera Guerra Mundial como mensajero de la primera compañía de la Sexta División de la Reserva Bávara, donde fue condecorado 2 veces, aunque no se sabe con certeza cómo fue que se ganó tal distinción. Al término de la Gran Guerra, se estableció en Múnich. Su potente facilidad para la oratoria pronto le hizo tomar el control de un naciente partido nacionalsocialista, mejor conocido como el Partido Nazi. En octubre de 1923, él y los miembros de su partido intentaron sin éxito un golpe de estado contra la República de Weimar. Tras esto, Hitler fue sentenciado a 9 meses en prisión. Durante su estancia ahí, escribió un libro, Mein Kampf, un libro nefasto y de escasa calidad literaria, donde habla de la supuesta superioridad de la raza aria y la aparente conspiración de los judíos para ganar el liderazgo mundial. También de la peligrosidad del comunismo junto al judaísmo para los ideales alemanes, además de exponer un hambre de expansionismo hacia los territorios del este. A su salida de prisión, se dedicó a transformar al partido nazi en un verdadero contendiente al poder en Alemania. Ahora usaría el sistema democrático para obtener poder, aunque esto todavía le tomaría su tiempo. Pese a los problemas que enfrentó en primera instancia la República de Weimar, tras superar la hiperinflación de 1923, comenzó a prosperar. El ambiente de hostilidad política y social en el país se estaba apaciguando, pero nuevamente la fortuna no estaría del lado de los alemanes, aunque esta vez no sería su culpa. En octubre de 1929, después de una temporada de crecimiento y bonanza económica sin precedentes, en Estados Unidos el mercado de valores sufrió una caída catastrófica. Hablamos del crack del 29. Que después dio inicio a un periodo conocido como la Gran Depresión, que afectaría muy fuertemente a las naciones industrializadas de la época. Evidentemente, Alemania no se quedó atrás. Nuevamente el desempleo y la pobreza se hicieron lo habitual en la región. Nadie sabía cómo frenar este problema. El único que aparentaba tener una solución era Hitler. En el año de 1931, el partido nazi ya estaba consolidado como uno de los movimientos más populares. Para 1933, los nazis ya habían llegado al poder, formando de esta forma al Tercer Reich, o el Tercer Imperio Alemán. Contrario a lo que se pudiera creer, los primeros movimientos de Hitler en el poder no fueron bélicos ni expansionistas. Dedicó varios millones de dólares a obras públicas y abrió miles de trabajos, lo que le ganó un cariño especial entre el pueblo alemán. Por fin tenían un líder, alguien que los guiara por un camino de prosperidad. En 3 años pudo reconstruir la economía de Alemania, convirtiéndola de hecho en una de las más sólidas y poderosas de Europa. Todo pintaba bien y de hecho Hitler pudo haber pasado a la historia como, cuando menos, como uno de los mejores líderes de su tiempo. Pero él tenía otros planes. Mientras se dedicaba a reconstruir la economía alemana, en secreto estaba despilfarrando millones en un programa de rearme para el ejército alemán. Recordemos que con el Tratado de Versalles, Alemania fue sometida a un plan de desarme. Su ejército fue limitado a solo 100.000 efectivos y no podía tener fuerza aérea, naval o unidades motorizadas. Al principio triplicó el número de soldados en el ejército, y en el año 1935 develó al mundo su nueva fuerza aérea, la Luftwaffe, que contaba con aproximadamente 2.500 aviones, que para ese momento ya eran muchos más que los que tenían Inglaterra o Francia. Las tímidas protestas de Francia e Inglaterra hicieron a Hitler sentirse más seguro de su posición. En ese mismo año reocupó el distrito de Sarre, en la frontera francesa, aunque aquí aún no había que desenfundar las armas, pues el propio pueblo había decidido regresar al control alemán. Un año después, tropas alemanas ocuparon Renania, una región que había sido desmilitarizada en el Tratado de Versalles. En este momento todos sentían que Alemania solo estaba recuperando lo que le pertenecía, así que ni las potencias europeas ni la Liga de Naciones objetaron. Entretanto, y justo al otro lado del mundo, en el continente asiático, se estaban presentando los primeros atisbos de guerra. En septiembre de 1931, el Imperio del Japón invadió Manchuria, una región al noreste de China. La Liga intentó imponer sanciones económicas a Japón, pero los japoneses dijeron que los términos impuestos eran inaceptables y abandonaron la organización. Más tarde, en el año de 1935, el Imperio de Italia, ya tomado por el fascismo de Mussolini, invadió Abisinia, iniciando así la Segunda Guerra Ítalo-Etíope. Haile Selassie, monarca etíope, apeló en persona a la Liga de Naciones en busca de apoyo, pero nuevamente la Liga no pudo hacer nada. Intentaron negociar la paz con Mussolini, pero este se negó. Esto demostró 2 cosas claves.
que la liga se quedaba muy corta para resolver los problemas para los que supuestamente había sido creada, y que las principales potencias de Europa, como eran Inglaterra y Francia, ya no tenían estómago para la guerra. En su insistente anhelo de no precipitarse a la guerra, se habían vuelto terriblemente permisivos con las nacientes dictaduras fascistas. Aunque tampoco es que se lo podamos echar mucho en cara. Tras la Primera Guerra Mundial, ambas naciones habían quedado severamente dañadas económicamente. Francia, pese a contar aún con un vasto ejército, pues seguían desconfiados de los alemanes, económicamente no estaban listos para batirse en duelo nuevamente con el gigante que representaba Alemania. Inglaterra, por su parte, había reducido su ejército en un tratado de desarme con Estados Unidos. En 1936 estalló en España una guerra civil, pero hablaremos de ella en otro momento. Lo importante de este evento es que se sirvió como campo de entrenamiento y prueba para la Wehrmacht y la Luftwaffe, quienes se prestaron a favor del bando sublevado liderado por Francisco Franco. Una vez más, el resultado del conflicto español y la intervención alemana e italiana dejó en evidencia la futilidad de la Liga de Naciones y el temor de las potencias europeas frente a una guerra cada vez más incipiente, quienes rotundamente declararon una política de no intervención. Joseph Stalin se notaba preocupado por el ascenso del nazismo en su país vecino, así que comenzó a apoyar al bando republicano, aunque la ayuda que brindó no era nada comparado con lo recibido por Franco. En realidad, el objetivo de Stalin era distraer a los alemanes en España mientras reforzaba al ejército rojo. Mientras esto ocurría, Francia e Inglaterra también habían comenzado un proceso de rearme, aunque seguían sin poder ponerse a la par de los alemanes o los italianos. En el pasado, Hitler había sido relativamente modesto con sus objetivos de expansionismo, pero con la experiencia ganada en España y con la indecisión de sus oponentes, esta vez iría más decidido. En marzo de 1938, Alemania tomó la patria de Hitler, Austria. En septiembre del mismo año, mediante los acuerdos de Múnich, Alemania se hace con el control de los Sudetes, una región fronteriza de Checoslovaquia. Una cosa curiosa de este acuerdo es que solo estuvieron franceses, ingleses y alemanes, con Mussolini actuando como mediador. A los checoslovacos ni los invitaron. Con dicho acuerdo, Hitler prometía que si pudiese tener los Sudetes, no pediría más territorios europeos. El primer ministro británico, Neville Chamberlain, regresó a su tierra ondeando orgulloso el papel que habían firmado las naciones, presumiendo que ese papel aseguraba la paz de sus tiempos. Y es que la población inglesa se encontraba muy renuente a formar parte en otro conflicto bélico. También tenían la impresión de que las sanciones impuestas por el Tratado de Versalles habían sido excesivas. Hitler al año siguiente incumple su promesa e invade el resto de Checoslovaquia. Las acciones de Chamberlain fueron duramente criticadas por Winston Churchill, quien dijo: "Hemos preferido el deshonor a la guerra. Tendremos el deshonor y también la guerra". Y vaya si estaba en lo cierto. En 1939, Hitler exigió la devolución del corredor de Danzig, una región al noreste de Polonia, para que Prusia Oriental pudiera enlazarse con el resto de Alemania. Para este momento ya estábamos llegando a un punto crítico. Ante la flagrante negativa de Hitler a detener el expansionismo nazi, Polonia se niega rotundamente a ceder dicho territorio a Hitler. Además, Francia e Inglaterra amenazaron con declarar la guerra si se intentaba invadir Polonia. La verdad es que para este punto Alemania aún no estaba plenamente lista para comenzar una guerra sin cuartel, así que el 23 de agosto de 1939, alemanes y soviéticos, jurados enemigos, firman el acuerdo de Ribbentrop-Molotov, donde establecían una ruta de comercio de víveres y petróleo, mitigando de esta forma, al menos levemente, los estragos de un futuro bloqueo por parte de Inglaterra, aunque en secreto más bien acordaban la invasión y división de Polonia. Entonces llegamos a un punto muerto. Las cartas ya estaban sobre la mesa y las fichas alineadas. Cabe aclarar que nazis y soviéticos seguían siendo enemigos jurados. El acuerdo se debe más bien a que soviéticos intentaron por mucho tiempo formar algún tipo de alianza con Francia e Inglaterra para defenderse de futuras agresiones por parte de la Alemania nazi. Pero al ver que esto no estaba prosperando, los soviéticos simplemente encontraron una mejor solución. Así que establecieron un pacto de no agresión con los alemanes, y así al menos ambas naciones se protegían por un tiempo. Y finalmente llegamos a un punto muerto. Las cartas ya estaban sobre la mesa y las fichas estaban alineadas. Para este punto a Hitler ya le daba igual si le declaraban la guerra o no, pues consideraba a las otras naciones inferiores e impotentes, sabía que serían un oponente débil e indeciso. El 31 de agosto, el Führer hizo preparar a la Wehrmacht para una invasión inmediata. Alemania estaba lista. Sería una decisión que precipitaría al mundo al caos y a la destrucción. Y así, al día siguiente, el 1 de septiembre, tropas alemanas se adentraron en territorio polaco, dando comienzo al conflicto más brutal y devastador de nuestra historia.
Espero que te haya gustado el video. Si es así, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir. Eso me ayudaría muchísimo para seguir compartiendo este tipo de material. Si tienes alguna sugerencia para los videos o te gustaría que hablase de algún tema en particular, déjalo en la parte de los comentarios. Por mi parte ha sido todo. Yo me despido, mi nombre es Dani Ross y hasta la próxima.